Hoy nuestro programa trae un invitado especial. Lleva muchos años en el mundo del misterio y a él le debemos el haber conocido alguno de los enigmas de nuestro planeta. Junto a él hablaremos del más allá, de esa posibilidad de vivir después de esta vida y además de una supuesta prueba de esa existencia, las psicofonías, un tema apasionante. Tendremos también un informe de actualidad y alguna que otra noticia de nuestro mundo. Este es brevemente nuestro sumario, un programa que hoy nos acerca al mundo del más allá. Ahí estaba el sumario de esta noche, un viaje que pretende hoy llevarnos hasta el mundo del más allá, y para realizarlo tenemos con nosotros al mejor guía, la persona que nos puede llevar más lejos y más seguro, Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Bien, Miguel, pues encantado de estar contigo otra vez. Igual te digo que estés aquí en la segunda emisión de este Espacio en Blanco, inaugurando casi el programa, alguien que tiene tanto prestigio como tú. Es curioso, cuando he dicho que venías, todo el mundo te conoce. Sí. Todo el mundo te conoce. Los acreedores. En esto del misterio. ¿Cuántos años llevas? Bueno, ¿cuántos años llevas? Unos cuantos años. ¿Por qué te metiste tú, un psiquiatra como tú, que además ahora es director de la revista Enigmas, haces también otro programa con nuestro compañero Verasturi en Radio Nacional, y siempre metido en estas historias? Alguien como tú, un médico, ¿por qué se mete en estos asuntos? Pues no lo sé. No lo sé porque desde siempre me han interesado. Yo me recuerdo de adolescente pues leyendo lo poco que se publicaba en España y sobre todo lo que llegaba de México y de Argentina, revistas especializadas, era muy poco lo que encontrabas en El Rastro o en librerías de Lance, y siempre me ha interesado. Entonces ha sido algo paralelo. Me hice médico pues sin dejar de interesarme por estos temas, me hice psiquiatra sin dejar de interesarme por estos temas, y ambas cosas pues se han ido compatibilizando sin ningún problema, o con algún problema práctico, porque siempre he querido mantener separada mi actividad extraña de mi actividad profesional. Y bueno, pues mis secretarias siempre han tenido la consigna de cada paciente que llamaba por primera vez advertirle claramente que aquello era una consulta de psiquiatría y que yo no trataba de fenómenos paranormales ni de nada extraño. Pero bueno, ya son 30 años ejerciendo mi profesión y no ha habido problemas. Empezar en los medios de comunicación, pues como suelen suceder estas cosas por casualidad, porque las circunstancias te llevan ahí, tú no eliges. Fue en el 74 cuando, en una breve temporada en la que Chicho Ibáñez Serrador, sí, estaba director de programación. Él es un hombre con alergia a los despachos, pero en aquella ocasión le convencieron. Nosotros somos muy amigos, lo éramos ya, desde que yo estaba estudiando medicina. Y entonces me dijo, oye, empieza un programa en directo toda la tarde del domingo, y se me ha ocurrido, ¿por qué no hablas tú de esas tonterías que a ti te divierten tanto y te gustan? Y yo en aquellas circunstancias acababa de separarme de mi primera mujer, estaba en una situación afectiva y económica crítica, y bueno, pregunté, oye, ¿cuánto pagan? y como lo que pagaban, aunque hoy pueda parecer pues una cantidad poco importante, pues en aquel momento, en el año 74, bueno, pues venía a solucionar mis problemas. Eso me lo dijo un martes o un miércoles, y ese domingo siguiente yo empecé en directo en un programa bueno, que para mí es entrañable, como supongo que lo es para ti el primer programa que hiciste también, ¿no? Era una época muy especial, era el final de la dictadura, pero aún había consignas de esas características propias de ese régimen. No se podía hablar con la libertad con la que se habla ahora, ni mucho menos. Eso me proporcionó algún disgusto, y a Juan José Rosón, que era entonces director de televisión. Después, con los años, cuando fue ministro de Interior, nos volvimos a encontrar y ya no había problemas para contarme la que le montó un obispo, porque yo hablaba de espíritus y cosas de ese tipo. Pero bueno, es una etapa interesante y que me ayudó a empezar en directo, pues te curte a muchos niveles y sobre todo te libra de ese miedo, porque no tienes más remedio. Están ahí, se abren unas cortinas, suena una música extraña, tienes un foco desde abajo que te debe estar dando un aspecto diabólico de luces y sombras, te limpian las migas del bocadillo o escondes el Cuba Libre debajo de la silla y empiezas a hablar. Y desde entonces, bueno, pues ya
La trayectoria ya la conoces. La Puerta del Misterio, un montón de series interesantes. Sí, Más Allá, La Puerta del Misterio, 6 años y pico, casi 7 años ininterrumpidos, haciendo un programa semanal con todo lo que eso quema y significa. Y luego muchas series, y no he parado. Lo que pasa es que ahora lo hago cuando me apetece, y me lo organizo de tal manera que mis viajes son de 10, 12 días, lo más, para no abandonar mis otras actividades, ¿no? Se acabaron ya aquellas series en las que me tiraba 4 meses por ahí viajando, y cuando llegaban y mi familia se acordaba de mí, o sea. Y todo ello con un éxito tremendo. Ahora, no sé si lo hemos dicho, director de una nueva revista de las muchas que has dirigido. Ya son casi 3 años. 3 años, tremendo como pasa el tiempo. Llevamos Revista sí. Enigmas, que el mes pasado sacó un disco terrorífico con algunas de las psicofonías que funcionan por ahí, las voces del más allá, que es así como titulamos este programa, que seguramente después en la segunda parte de la emisión escucharemos. Pero antes, si te parece, hablamos un poco del más allá, después de esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. Demuéstrame que nos ayudarás, Michelle. Nos ayudarás. Nos ayudarás. Estas son algunas de las voces que dicen que proceden de seres ya fallecidos. Para muchos son la prueba de que ese más allá existe. Para otros, son tan solo sonidos recogidos del vacío de nuestro mundo. Pero antes de entrar en ello, ¿qué es el más allá? ¿Existe la posibilidad de seguir viviendo después de esta vida? Veamos lo que opina nuestro invitado. Avisar que esas voces que se escuchaban al principio, en esa introducción, no son voces reales de psicofonías, y que dentro de un ratito las van a escuchar, así que atentos. Fernando, para entrar en el tema, ¿qué es el más allá? ¿O el más allá existe, desde tu punto de vista? Me encanta, Miguel, porque siempre me haces unas preguntas de fácil respuesta. Y bueno, no tengo ningún problema para explicar ahora, ni idea. Por supuesto que uno acaba teniendo intuición o acaba teniendo un sentimiento al respecto, pero si hubiera una información suficientemente veraz, pues el tema fundamental para la humanidad, desde que somos seres pensantes, pues estaría resuelto, y no lo está. Yo creo que hay testimonios, datos, evidencias relativas para sugerir, al menos en lo personal, para sugerir que después de este rollo continúa la historia. Yo racionalmente no tengo, por supuesto, ningún convencimiento, pero a nivel de sentimientos, con el paso de los años me he ido inclinando por la creencia de que después de esta vida continúa la historia. Y es curioso, porque los investigadores más veteranos, que empezaron con un planteamiento escéptico, muy materialista, hablas de las voces del más allá, pues, no sé, Sinesio Darnell, por ejemplo, y para qué decir Germán de Argumosa, con el paso de los años se han ido inclinando de una manera decidida hacia la hipótesis trascendente. Y si no hablan abiertamente de muertos, sí están sugiriendo o piensan que se establece contacto con entidades pensantes que están en otro nivel de existencia diferente al nuestro, ya sean personas desencarnadas o que no han encarnado nunca. Y ya empieza a utilizarse el término voces del purgatorio para describir a las psicofonías con una cierta fortuna. Te da la impresión de que en esta época tan materialista, tan tecnificada, tan de internet, pues empiezan a encontrar hueco, empiezan a hacerse sitio conceptos que eran más propios de finales del siglo pasado que de finales de este siglo. Pero así es, yo creo que eso puede responder a la necesidad que todos tenemos, a la angustia que nos produce la idea de morir y diluirnos en la nada, ese no dejar de ser, que solamente pensarlo, si uno lo analiza, pues es un pensamiento que genera angustia, que despierta nuestra angustia más profunda. No sé si es un mecanismo defensivo o es una consecuencia de un conocimiento previo que tenemos.
porque realmente yo me lo he cuestionado muchas veces. La muerte en sí misma, como disolución, como fin total, no debiera preocuparnos. Incluso es un consuelo en muchas ocasiones, pero en el peor de los casos no te das cuenta. Es como dormir y no soñar. Sin embargo, es una idea que nos repugna, para algunos por ese miedo, por esa angustia frente a la posible disolución del yo, para otros porque en el fondo, porque en lo más profundo de nuestro inconsciente tenemos el convencimiento o el conocimiento de que después la historia continúa. Pero testimonios, pruebas, a veces absolutamente convincentes, por lo menos en apariencia, hay, como tú sabes, más que sobradas. De esas pruebas o de esos supuestos datos que hay en las tradiciones, me gustaría que habláramos antes de entrar después de lleno en eso de las psicofonías. Has viajado mucho, has visto muchas cosas por el mundo. ¿Las tradiciones tienen eso, algún dato que aporte que hay algo más después de aquí, de esta vida, de este mundo? No, los datos siempre están en la línea de lo subjetivo. Medium con un ropaje cultural o tradicional distinto, pero siempre respondiendo al mismo criterio. Los ha habido en todas las culturas. Manifestaciones, apariciones contrastadas, contempladas por diferentes testigos, también las hay en todas las culturas y en todas las épocas, lo que, te puede llevar a una cierta objetividad del fenómeno, pero que no quiere decir que el fenómeno implique la existencia en otro mundo, sino algo cuyas razones físicas se nos escapan, pero que en un momento determinado una imagen, una voz, puede tomar presencia física para ser escuchado o visto por los testigos. No hay pruebas universales, concluyentes, salvo las que aportaban, las que mantenían, las que afirmaban rotundamente por los sacerdotes, los hierofantes de todas las culturas. Tú conoces muy bien toda la zona de las Antillas, sabes cómo se mueve aquello. Y entonces, cuando participas de una creencia, no hay ninguna duda. Al no haber ninguna duda, las manifestaciones que se producen son interpretadas desde esa perspectiva. Si estás fuera, pues esas manifestaciones siguen existiendo, pero tú buscas otras hipótesis, otra explicación. Y acudes a lo paranormal. Aquí en nuestra cultura un espírita no tiene ninguna duda, entonces los fenómenos que suceden pues claramente son confirmación de sus creencias. Si tú asistes como invitado y con un punto de vista pues escéptico o por lo menos objetivo, pues puedes interpretar esos fenómenos bajo cualquier otra perspectiva, lo que no quiere decir que estés en lo cierto ni mucho menos. Por eso hace que el tema se mantenga en ese terreno inestable, en ese terreno de nadie. Pero vuelvo a insistir, tiene que haber alguna razón profunda para que todas las culturas, todas, a lo largo de la historia, todas ellas hayan mantenido una confianza absoluta en que después de la muerte continúa alguna forma de existencia y pervive, conservamos nuestra propia identidad. Y además, ¿no crees que parece que ese más allá ha tratado durante toda la historia de manifestarse? Fantasmas, montones de apariciones, experiencias, fenómenos extraños. Yo creo que sí. A veces cuando surge este tema yo recuerdo la introducción de un libro de Leadbeater donde precisamente decía eso. No sé por qué la gente se refiere al más allá de la muerte como ese terreno ignoto del que nadie regresa, cuando no hay ningún lugar del que hayan regresado tantos viajeros para contar su experiencia. Es decir, si uno parte de esa creencia, testimonios es abrumadora. Lo que pasa es que no siempre se cuentan, pero yo podría contar entre mis relaciones familiares o amistosas, pues no menos de 5 o 6 personas que han tenido evidencias claras de que eso sucede, o bien porque han visto a una persona, a un familiar fallecido, o bien porque han recibido mensajes muy concretos. Y tú, con toda seguridad, pues te pasará lo mismo. Y si te pasa a ti, pues a lo mejor no lo cuentas, y si me pasa a mí, a lo mejor no lo cuento. Y con el paso del tiempo, esa experiencia que en un momento determinado te digo, ¿qué más evidencia quiero que esta? Si estoy dudando y aparece mi padre, aparece mi abuelo y me dice exactamente aquello que debe decirme y que es lo apropiado y que es lo convincente, no tengo ninguna duda. Pero puede tanto el peso del racionalismo, del escepticismo,
que a medida que va pasando el tiempo esa experiencia la vas suavizando, y al cabo de los años pues tú mismo dudas de si aquello que viste y que en su momento fue tan evidente, tan convincente, pues fue algún tipo de fenómeno, producto de un mecanismo de tu mente no bien explicado, o vaya usted a saber qué, ¿no? Te iba a preguntar sobre Raymond Moody con ese libro que sacó, Vida después de la vida, pero casi lo dejo ahí porque vamos a tener a Raymond Moody dentro de poco en el programa, y vamos rápidamente, que nos están pidiendo a escuchar esas supuestas pruebas del más allá después de una introducción que ofrecen nuestros compañeros, esas voces, quizá con el aviso de que si hay gente que sea sensible, cuando ya estás acostumbrado a escucharlas, bueno, no son muy, pero algunas son tremendas, ¿eh, Fernando? Sí, bueno, la verdad, todas estas conviene añadir o hacer una especie de introducción diciendo que bueno, que las psicofonías que aparecen en este compact disc se regalaba el mes pasado o el anterior, ya no recuerdo, con la revista, bueno, no, son fruto de la donación, por decirlo así, de investigadores pues de todo tipo, desde los más jóvenes hasta otros muy veteranos, y que ahí se incluyen algunas psicofonías clásicas junto con otras que se han grabado este mismo año. Y bueno, pues las 20 y tantas que hay en las 25, pues hay cerca de 20 que son inéditas, y yo respondo en la medida en la que puedo responder de la veracidad, de la honestidad de los que han investigado y grabado estas voces. Pues hacemos una mínima pausa, una introducción, y después en la segunda parte del programa nos vamos a escuchar esas voces del más allá. Son las voces del más allá. Esos tremendos sonidos que nos acercan al otro mundo. Se grabaron por casualidad y para muchos constituyen la prueba de que existe algo más después de esta vida. Escuchémoslas esta noche en compañía de nuestro invitado. Pues ahí estamos, pero si te parece, Fernando, antes de empezar a escuchar algunas de estas voces del más allá, explicar qué son las psicofonías, parafonías, para la gente que no lo sabe, porque hay mucha gente que está entrando. Vamos, es un tema complicado, vamos a intentar sintetizarlo. La historia empieza pues en 1959, me parece, con Jürgenson, con un documentalista, pintor, incluso cantante del norte de Europa, que graba accidentalmente voces, y que en una de ellas incluso escucha la voz de su propia madre fallecida, que le llama por su nombre de pila. Luego después Raudive es otro investigador que se une a Jürgenson y luego continúa por su cuenta. Cuando murió Raudive dejó unas 70.000 voces grabadas, hasta el punto que durante unos años se llamaban las voces de Raudive a las psicofonías. Es voces que aparecen grabadas en la cinta magnética sin ninguna razón aparente. Muchas veces de forma accidental y otras veces de forma provocada. Es decir, uno hace una pregunta, deja el magnetofón en marcha y a veces aparece grabada una respuesta en esa cinta magnética. Generalmente son frases cortas, difícilmente inteligibles, lo que requiere pues escucharlas con mucha atención, porque se producen con frecuencia junto al ruido de fondo de la cinta. Pero hay una serie de detalles que a lo largo de los años yo creo que merece la pena resaltar en lo que se refiere a los investigadores o al empeño de estas voces. No sabemos, ellas se identifican generalmente como personas muertas y a veces dan datos para poderlas identificar, aparte de su propio nombre, pues algún detalle que induzca al que escucha a convencerse de que está hablando o escuchando el mensaje de alguien muerto. Es que muchos de los investigadores primero entran ahí por casualidad, se sienten fascinados por el tema, siguen ensayando durante una larga temporada con resultados decepcionantes, y cuando está a punto de tirar la toalla son esas mismas voces las que le dan otra prueba más y le dicen: no nos dejes, persevera. Es decir, como si el empeño fuera por parte de ellos en ser escuchados y no por parte de nosotros en tener una prueba de la existencia de vida más allá de la muerte. Hay algunos detalles de esas características interesantes, y otro para mí muy importante es que esas voces
Por supuesto, se han descartado ya las hipótesis que en su momento se barajaron, desde grabarlas en jaulas de Faraday, por supuesto, en cámaras de vacío, grabarlas incluso sin magnetofón. Es decir, hay todo tipo de pruebas para excluir que esas voces procedan de algún mecanismo electrónico, bueno, poco conocido. Están pendientes de explicación desde un punto de vista técnico. Hay de todo, pero estoy hablando de las psicofonías fiables, de las psicofonías obtenidas en laboratorio. Y lo curioso es que esas voces o esas entidades, por seguir el criterio de otros investigadores, se han adaptado a los avances técnicos y entonces se han incorporado sin ningún esfuerzo pues a nuestros avances tecnológicos y electrónicos, y así como se pasó de las psicofonías a la psicoimagen en los años 80, y bueno, era un fenómeno para mí fascinante. Fueron las propias voces psicofónicas las que dieron instrucciones para que además de voces se grabaran imágenes. También ahora aparecen en las pantallas de los ordenadores y los mensajes. No solamente Internet parece que ha extendido sus tentáculos también al otro mundo, porque ya es un medio para comunicarse con esas supuestas entidades del otro mundo. Eso te iba a preguntar, hay no sé si un cuerpo de conocimiento se llama transcomunicación, y es la posibilidad de comunicarse con ese más allá, y como tú decías, no solamente salen ya grabadas en magnetofones, sino pueden aparecer de repente en la televisión. Sí. Tremendo, Yo conozco un caso de los primeros aquí en un grupo de Canarias que empezaron a investigar. Habían oído algo, sí. Gerardo y otros compañeros suyos habían oído hablar del tema y de una forma muy rudimentaria empezaron a investigar, y empezaron a aparecer unas caras tremendamente sugestivas, a veces animadas con algún pequeño movimiento, y dejaron de investigar porque es que esas voces esos rostros empezaron a aparecer en el televisor normal, y aquello provocó pues iba a decir el pánico, pero por lo menos el desconcierto, la perplejidad y la inquietud, y abandonaron la investigación porque esas imágenes empezaban a invadir la intimidad. No era algo que tú buscabas, sino que se te presentaban cuando estabas viendo un telediario, lo cual empieza a tener poca gracia, ¿no? ¿Se ha llegado a saber si esas imágenes, como pasaba con las voces, eran de alguien muerto? Me parece que estaba el caso de Romy Schneider, ¿era? Sí, una de ellas. Aquí, François Brunet, el padre Brunet, que es una especie de apóstol de la transcomunicación, el hombre va por ahí dando conferencias y mostrando las grabaciones. Hay 2 o 3 grupos en Europa que llevan trabajando desde hace 10, 12, 15 años en el tema, con resultados sorprendentes, y ahí aparecen personas que luego después se han podido identificar como personas muertas incluso hace bastantes años. Una de ellas parecía Romy Schneider, luego pues hay otra por ahí divulgada de un sacerdote, pero lo extraordinario, hablábamos antes de Raudive, es que el que más ha contribuido al mejoramiento técnico de esa comunicación es al parecer el propio Raudive. Desde el otro mundo ha dado instrucciones precisas para ir mejorando los sistemas y obtener una mejor comunicación. En cualquier caso es un terreno fascinante. Yo creo que independientemente de que con eso tengas o no una prueba definitiva de que hay vida después de la muerte, en sí mismo la experimentación, el ver esos resultados, el seguir ese tema, me parece que es un reto de lo más importante, de lo más interesante que tiene planteado el hombre de este final de siglo. Es un fenómeno que a mí me inquieta, me emociona en muchos sentidos. No sé lo que es, pero en cualquier caso me parece algo extraordinario. Y es más fácil de conseguir. Yo no sé si tú aconsejas a la gente, muchas veces preguntan cómo hacerlo, ¿no? Si aconsejas que lo puedan hacer, es simplemente con un micrófono, hacer una pregunta a veces y dejar que... Sí, yo hombre, por supuesto, cuanto mejor son los aparatos, pues mejor suele ser la calidad de las psicofonías grabadas, pero si les sirve de consuelo a los oyentes, yo en algunos de los viajes he llevado micrófonos muy, muy sensibles. El técnico de sonido, el ingeniero de sonido ya iba advertido, y entonces intentaba grabar psicofonías pues en el interior de la Gran Pirámide o en el interior del Templo de las Inscripciones de Palenque, y esa sofisticación de los aparatos, esa extremada sensibilidad, conseguía que los resultados fueran más que discutibles, porque igual estabas grabando ahí el roce de tu propia ropa aunque estuvieras muchos metros lejos de ahí. En cambio,
he obtenido psicofonías curiosas y otros muchos aficionados pues con un magnetofón convencional de estos de pilas, con la única recomendación de que no sea con el micrófono incorporado, sino simplemente que sea un micrófono de cable, para que colocar el micrófono sobre una superficie blanda lo más lejos posible del magnetofón para que no capte o capte muy poco el ruido del motor de arrastre. Pero nada más eso, y asegurarse de que la cinta es una cinta virgen, desprecintarla, y nada más, que cada uno lo haga como quiera. Es seguro que más tarde o más temprano conseguirá resultados. Lo triste es que será más bien más tarde. Generalmente hace falta mucha paciencia y mucha tenacidad para grabar alguna inclusión psicofónica. Y por último, ¿uno puede comunicarse con esas voces? Es decir, ¿puedes hacer preguntas y esas voces te responden? Es mucho más complicado, pero sí, una de las técnicas habituales es grabar preguntas, dejar un tiempo, unos 2 minutos o 1 minuto para la respuesta, rebobinar, escuchar, y si hay respuesta pues continuar la conversación. Es un método tedioso, pero Otto Koning, por ejemplo, lo hizo en directo en una emisora de radio que además se televisó en directo para, no sé qué cadena de televisión lo hizo, no recuerdo si fue en Bélgica o en Alemania, donde tengo por ahí los datos. Fue espectacular. Este hombre había depurado los sistemas de tal manera que se hacían preguntas y se estaban escuchando al cabo de un segundo. Es decir, ya sabes que los magnetofones tienen una cabeza grabadora y otra reproductora, pues lo que tardaba en pasar de una a otra. Entonces se establecía un diálogo directo, y en ese tipo de sesiones que Koning hacía, pues se establecía diálogo con gente de la que asistía en sesiones públicas a esa experimentación, a esos fenómenos, y se establecía un diálogo entre un asistente, por ejemplo, a esas sesiones, y de repente la voz psicofónica pues se identificaba como el hijo fallecido de una de las señoras que había en la sesión, y se establecía un diálogo entre ellos. A mí eso me parece, por supuesto que si no queremos creer, podemos buscar otro tipo de interpretaciones alternativas, pero si uno asiste a ese tipo de fenómenos con la inocencia y desprovisto de cualquier tipo de prejuicios, no deja de ser extraordinario. Y me explico perfectamente, gente que se inicia en ese tema con grandes dudas, pues en cuanto ha presenciado un par de fenómenos de este tipo, se convierta en alguien absolutamente convencido. Yo no lo he visto con esa calidad, pero si fuera allí, estuviera como testigo y empezara a hablar con mi abuelo, pues yo no sé, probablemente saliera de ahí convencido también plenamente de la realidad de esa comunicación. Hasta aquí un poco la teoría. Vamos a escuchar algunas de esas voces de ese más allá, o de ese supuesto más allá. A veces cuando antes de entrar la voz hay un pequeño ruidito, como si ese más allá avisase de que entra, o como si viniera de... Eso es típico desde el principio. No siempre sucede, pero es muy frecuente que haya un clac de apertura y otro de cierre, como si no sé, por algún sistema más allá de la electrónica, o por algún sistema de energías que influyera sobre la energía electromagnética, pues se produjese una sintonización, un acople, o vaya usted a saber qué es, pero sí es frecuente. Y de hecho, al hacer un análisis con un osciloscopio y con esos aparatos de medida que hay, se ve que hay una diferencia ostensible entre el sonido normal grabado y el sonido de una inclusión psicofónica. Como no sabemos cómo lo hacen ni de dónde vienen, pues lo único que podemos decir es que sí, que suele haber una señal de apertura y otra de cierre, no siempre, pero es frecuente. Ajá. Y lo que hay que tener un poco es el oído habituado a este tipo de voces, porque hay veces que no son muy... Sí, yo lo que hice fue escoger, en todas estas había muchas psicofonías donde elegir, escogí las que son más fácilmente comprensibles, las más inteligibles, o las que son más dramáticas. Y luego, a medida que vayamos escuchando, pues verás que hay algunas que, se oyen con alguna dificultad, pero hay otras que son tremendamente claras, ¿no? Sí. Si te parece, empezamos por el principio. Hemos hecho una selección de esas que salen en ese CD que se entregaba con la revista Enigmas, y la primera dice es adimensional, pero bueno, tú nos guías, Fernando. Sí. ¿La grabó Sinesio? Esta es una de las clásicas. Yo al principio del compacto incluyo, me parece que son 4 o 5 psicofonías clásicas, haciendo una introducción al tema, que ya las han oído incluso en una cinta que hace muchos años saqué con el número 2 de Más Allá, cuando dirigí aquella revista, pues estaban ahí recogidas en esa misma cinta.
Y la de adimensional es la respuesta a una pregunta de Sinesio Darnell hace muchos años, lleva muchos años investigando, que preguntó sobre el origen, de dónde procedían estas voces o dónde estaban este tipo de entidades, y lo que se grabó pues es una palabra que dice adimensional, que es una respuesta clara a la pregunta. Que se escucha bastante claramente. Vamos a escucharlo. Otra que probablemente recuerdan. Ahí está la voz de Fernando de ese disco. Sí, hombre, hago un poco de maestro de ceremonias, inevitablemente voy guiando al oyente y explicándole lo que va a oír en cada momento. Evidentemente ahí se repiten cuando estas ocurren, solamente suele salir una vez esa voz, ¿no? Sí, pero vamos, para escucharlas mejor, pues la mayoría están incluidas 3 veces o repetidas 3 veces, y algunas que son más largas pues solamente 2 veces. Pero al igual que le responden a Sinesio Darnell, hay otras recogidas en el compacto, no sé si escucharemos alguna luego o no, en las que también frente a preguntas similares las respuestas también pues dice estamos muertos o del otro lado de la muerte o cosas por el estilo, ¿no? A ver si tenemos preparada la siguiente. Está preparando nuestro compañero. Es curioso el tono que tiene, la entonación de esa voz. Sí, son muy variadas. Hay algunas que parece que te susurran al oído, otras que tienen una resonancia como si provinieran de algún sitio extraño, lejano, pero todas ellas tienen algo de inquietante, aunque el mensaje sea de lo más inocente. Hay una resonancia, hay un tono, hay un eco, no sabría cómo definirlo, que te pone un poco yo no puedo ponerme los pelos de punta, pero el vello sí, que te eriza el vello. Creo que tenemos la siguiente. La siguiente dice casa abandonada, también la hizo Sinesio Darnell. No, perdón, le hicieron una casa abandonada y responde yo qué hago aquí, es la voz lo que dice, ¿no? Sí, esa también es una de las clásicas. Vamos a escucharla. La tercera que extraeremos de aquella... Seguiremos escuchando también en ese orden más o menos. Parece la voz de un niño, ¿no? Esa yo qué hago aquí. Sí, hay de todo. Hay voces de niños, hay voces de personas mayores, hay voces claramente de ancianas. Se ha dado la circunstancia, con una circunstancia curiosa con este compacto, al poco de haber salido a los kioscos, me llamó un compañero de una radio de Cataluña, que está vinculado familiarmente a María, a la dueña de la Casa de las Caras de Belmes, a través de su madre, y escuchó una de las voces que se grabaron allí en la Casa de Belmes, y sin decirle nada a su madre le hizo escuchar la voz que salía y dijo, ¿quién es esta? Y su madre le identificó, pero si esa es la tía no sé cuántos. Fue algo tremendamente curioso, ¿no? Tremendo. La tercera es una voz que también, creo que a una pregunta que hace Sinesio Darnell responde... no, lo hacen en una casa abandonada y de repente surge la voz diciendo no hay nadie, ¿no? No, Sinesio ha investigado de todas las maneras posibles, y una de ellas ya sabes que una de las hipótesis es que era el propio investigador el que de una forma paranormal, telequinética, pues era el que modificaba la estructura de la cinta magnética y grababa las voces. Entonces, Sinesio Darnell, como otros investigadores, una de las primeras cosas que hizo fue disponer los aparatos para que de forma aleatoria se pusieran ellos solos en marcha cuando no había nadie en casa. Y entonces esta está grabada en una de esas circunstancias, y curiosamente la voz, pues lo que dice, respondiendo a la realidad, es que no había nadie en casa, y dice no hay nadie. Como si entrara a un cuarto y claro, no había nadie. Sí. Escuchemos lo que dice, sí. No hay nadie. No hay nadie. Además, Fernando, parece que se nota hasta la voz, es el tono de sorpresa, ¿no? Sí. Tremendo y curioso. Germán de Argumosa grabó otras también. Germán de Argumosa le cabe, no sé si el mérito o no, pero las circunstancias han hecho que él fuera el introductor
las voces aquí en España, uno de los pioneros. Yo en el 74, cuando hablábamos de mi inicio en televisión, el segundo programa que hice, que fue el que provocó un disgusto entre los directivos de televisión por la presión que hizo la Iglesia, era sobre psicofonías, y yo incluía ya una de Germán de Argumosa, esta que vamos a escuchar, que es una voz también de, no recuerdo si de niño o de adulto, pero que da un mensaje así también un tanto inquietante, ¿no? Que es tengo miedo. Tremendo, vamos a escucharlo. Esta se escucha un poco así, cuesta un poco más, pero... Sí, es de las antiguas, pero tiene un gran contenido dramático, ¿no? Y claro, que oigas una voz que interpretas, o que se tiende a interpretar como voz de los muertos, que sea la voz de un niño, y que además diga tengo miedo, es lo mismo que si decir estoy solo, o qué triste estoy, es algo que de alguna manera te emociona, ¿no? ¿Te sigue impresionando tanto, Fernando, mientras nuestro compañero está buscando en el minuto 5:35 otra nueva psicofonía, te siguen impresionando tanto como cuando las escuchabas? Yo recuerdo la primera vez que lo escuché, realmente los pelos pocos que teníamos en aquel tiempo se me pusieron de punta. Sí, vamos, ya oigo muy pocas veces psicofonías, ¿no? Ahora preparando hace unos meses este compacto, pues sí, tuve que escuchar muchas. Pero recuerdo una época, hace bastantes años, pues en casa de Ramos Pereira, que bueno, los aficionados de aquí de Madrid, pues nos juntábamos unos cuantos amigos y grabábamos, escuchábamos. Carol Ramis venía con un aparatito, con el psicofono, no me acuerdo cómo lo llamaba, un aparato alemán que mejoraba la calidad de las psicofonías, y las escuchábamos con auténtica, no veneración, pero con auténtica emoción, con respeto, porque aquello era, bueno, eran ni más ni menos que posibles voces de los muertos, ¿no? Eso no se escuchaba todos los días, ¿no? La siguiente dice, oigan, estas son de las nuevas ya, oigan, se escucha claramente. ¿Quién la ha grabado? ¿Lo recuerdas? Esta es de Sinesio Darnet también, sí. Ajá. Es una de las nuevas, no se había escuchado mucho, vamos a sentir lo que dice. Lo que hace es llamar la atención, está pidiendo que se le escuche, que es frecuente que las voces sean las que parecen mostrar interés por ser escuchadas, todavía más que los que estamos en este lado por escucharles a ellos, ¿no? Es una de las características de las psicofonías. La siguiente parte se hizo en una capilla de un colegio y dice, ¿están entrando ahora? Y empezamos por ahí. ¿Esta quién? Esta es me la proporcionó Enrique Muro y Santiago Vázquez, y quien proporcionaron varias, y esta es muy clara también. Están entrando ahora, se escucha que dicen, vamos a sentirlo. Curioso como... Sí, hay muchas de estas psicofonías que son difícilmente audibles, no son muy inteligibles, pero que tienen su interés porque responden a un ambiente adecuado. Me refiero que son psicofonías grabadas en sitios donde se han producido fenómenos de poltergeist, sitios donde ha habido manifestaciones de diverso tipo, paranormal o extranatural, o llámalo como quieras, y entonces tienen ese valor documental. Entonces tal vez no sean muy claras o muy convincentes, pero la ventaja es que forman parte de toda una serie de fenómenos extraordinarios que se producen, en este caso en la capilla de un colegio, en otros en una casa abandonada, en otros en la célebre casa de la Marquesa de la Mano Cortada de Albacete. Incluso en las Caras del Belmes, que luego escucharé, en la Casa de las Caras del Belmes escucharemos una. Hay otra que dice, empezamos por ahí, vamos a ver cómo se escucha. Vamos a tener a nuestro compañero que vaya al minuto 7:40 para escuchar una frase que dicen. Y es curioso, por aquí estaban grabando, ¿no? Había una voz normal. Es frecuente, ¿no? Aparece en muchas ocasiones, no cuando tú lo pretendes, sino mezclándose con las voces. Están ahí, se escuchaba a los investigadores, pues haciendo sus comentarios, y de la forma más inopinada, pues se introduce una voz psicofónica que unas veces introduce una frase que pertenece o encajaría perfectamente en el diálogo de esas personas, y otras veces pues no tiene nada que ver. Esta
dice solamente una sola palabra, creo que está... La repite 3 veces la palabra. Esta es curiosa. Tremenda. Hablábamos de la tecnología y las psicofonías también se graban en los contestadores automáticos. Aquí estaba toda la grabación completa, hemos quitado obviamente el mensaje de la dueña de la casa, pues para que no se le pueda identificar. Este es el número tal, no estábamos y demás. Y entonces apareció grabada la voz de, me parece que era de su suegra, que, bueno, pues con muy mala uva, pues vamos, la pone verde, dice ni más ni menos furcia. Su suegra que había fallecido, ¿no? Sí, por supuesto. Su suegra que había fallecido y se graba en un contestador automático. Escuchamos esa frase. Tremendo. Vamos hacemos una mínima pausa musical y preparamos unas cuantas que tenemos ahí. Damos un pequeño salto en ese montón de psicofonías, y la gente que quiera escucharlas todas, ¿todavía puede encontrar la revista o ya no está? No, ya no está en los kioscos desde hace que la pidan a la editorial, un par de meses, pero bueno, supongo que sí, hay un servicio y supongo que aunque no muchos números, pues ahora sí llaman para hacérselos llegar. O sea que los oyentes que quieran, si aún quieren escuchar ese CD lleno de psicofonías, aún pueden llamar a la revista Enigmas y tratar de conseguirlo. Escuchamos ahora en el minuto 14:05, es la voz de un niño que repite 3 veces. Sí, estas me interesa resaltarlas porque están realizadas por un equipo de Albacete. Son unas voces tan claras, que bueno, cuando salió el compacto, pues hubo algún colega que lo primero dijo que era imposible, que unas voces así no podían ser de verdad y que eso era un truco. Yo, como te decía al principio, pues pondría la mano en el fuego por la mayoría de ellas, pero de estas pondría ambas manos en el fuego. Se trata de 3 investigadores jóvenes de Albacete, de Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, que son técnicos de sonido que parten del más radical escepticismo y que bueno, para ellos fueron los primeros sorprendidos e inquietados porque no esperaban obtener ese tipo de respuestas. Lo que hacían era investigar en la Casa de la Mano Cortada de Albacete, la célebre Casa de la Marquesa, que hoy es la sede de la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, es decir, un edificio recuperado para sede oficial de una institución donde se estaban produciendo fenómenos paranormales. Ellos llevaron todo un arsenal de aparatos técnicos para tratar de medir todo, variaciones de campo magnético, variaciones de temperatura, para grabar la posible aparición de fantasmas, y ellos intentaron grabar psicofonías como parte de la investigación, pero es en lo que menos interés tenían. Y sin embargo, fue donde aparecieron unos resultados espectaculares. A mi juicio son de las psicofonías más claras que yo he escuchado jamás. Me hicieron llegar junto a las psicofonías un análisis de varias horas de duración, sometiéndolas a diferentes filtros y tal. Realmente impresionante. Aquí están puras, tal cual se grabaron. Y esta primera que vamos a escuchar es la voz, como digo, creo que de un niño. Dice: mamá, frío, miedo. Sí, nada menos. Mamá, frío, miedo. Tremendo. Tremendo, porque se repite otra vez. La voz de un niño como si apareciera de repente, ¿no? Sí, pero lo curioso es que parece como si estuviera susurrando al lado del micrófono. Llegado de algún sitio, deja ahí ese mensaje inquietante. Es la misma voz después que aparece en otras, aparentemente la misma voz que aparece en otras psicofonías que se grabaron esa noche en aquella casa. La siguiente, si quieres, que está en el 1455, tengo yo puesto aquí en mi lista. Sí. Esa misma voz dice algo tan simple y tan estremecedor como soy yo. Vamos a escucharlo.
Tremendo. Nos vamos al 16-20. Hay otra frase también categórica que dice: yo soy Dios. En el 16:07 tengo yo puesto en mi lista, ¿no? No sé si son 16 minutos y 7 segundos o el código de tiempos de mí, porque es uno de los fallos que tiene. El compacto no lleva código de tiempos y entonces en el momento para el que escucha no hay problema, pero cuando se hace un programa de radio tratamos de localizarlas, pues no resulta tan fácil. Es un mensaje, parece la misma voz, pero que dice algo aparentemente sin sentido o que puede tener todo el sentido que quieras. Porque lo que dice es yo soy Dios, o por lo menos es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, pues puede parecer una broma, puede parecer una tontería, o te puede dar mucho que pensar. ¿Por qué no? Y tú también eres Dios, y yo lo soy, depende de cómo nos lo planteemos, ¿no? Vamos, ya lo tenemos preparado por nuestros compañeros. Esto lo grabaron también en la casa de la... También, la esta corresponde a la casa de la mano cortada. Creo que lo tenemos, vamos a escucharlo. Yo soy Dios. Son las 2:05, la grabadora está grabando. ¿Oyes, no? Sí, parece la misma voz. Curioso, es como si estuviera esperando, se oyen las voces de los investigadores, están colocando ahí su micrófono, poniendo en marcha, se alejan, y entonces la voz, variando la frecuencia, porque hay un cambio de sonido claro, pues como si estuviera esperando a que se alejaran para introducirse ahí y dejar su curioso mensaje, ¿no? Nos vamos a las caras de Belmez, ya casi a punto de terminar este viaje por estas voces extrañas. En Belmez, evidentemente, todo el mundo conoce esas tremendas caras que aún siguen apareciendo, que se mueven. Que cambian de lugar, hombre, no de forma que uno lo pueda ver, pero si realizas fotografías con intervalos de tiempo grandes, ves cómo han cambiado de lugar en el pavimento de cemento de aquella casa. En las caras de Belmez se han grabado centenares de psicofonías. Son 25 años ya de historia de ese fenómeno, y yo recuerdo haber escuchado psicofonías de hace 20 años ya grabadas ahí, cada una de ellas pues cada cual más interesante. Estas son más recientes, corresponden a estos últimos años, y bueno, cada una de ellas es diferente, como si en efecto por ahí hubiera pasado todo el mundo, o esa casa hubiera conocido una historia compleja y dramática en algunos aspectos. En su día hablaremos de ello, contando esa tremenda historia, pero decían que ahí había habido un prostíbulo, Fernando. Es una de las cosas que se decía también cuando aparecieron las primeras caras. Con toda lógica, lo que se hizo fue profundizar, hacer un agujero y aparecieron restos humanos, que no necesariamente vinculados a esa casa. Ese barrio al parecer estaba construido sobre un antiguo cementerio. Y bueno, pues el que aparecían restos humanos no tiene nada de particular. Sin embargo, la impresión es que los fenómenos están ligados a María, la dueña de la casa, porque en las casas es una casa modesta, pequeña, adosada a otras casas por ambos lados, y en las otras casas no pasa nada. Sí hay otras caras en el pueblo, que eso se está llevando en secreto, sí hay otras teleplastias de esas características menos espectaculares. Tal vez lo que pasa es que al ver todo el lío que se formó en torno al tema, los dueños de la casa no quieren ni oír hablar de la cuestión, pero no es solo en esa casa. Hay que decir, teníamos preparado un segundo tema esta noche en el programa, un cuento, una historia de esas extrañas que de vez en cuando vamos a ofrecer aquí, pero por culpa de nuestro invitado hoy no lo vamos a hacer, lo haremos mañana. La verdad es que sí, tú me preguntas algo y bueno, yo soy bastante pesado. En absoluto. Escuchamos esa voz que dice Ángela, grabada en esa casa de las caras de Belmez. Se afirma. Y si te parece, Fernando, escuchamos las dos siguientes, algo también terrorífico, e incluso el nombre del marido de María es grabado ahí en una conversación. Se han grabado recientemente, ¿no? No recuerdo, no sé exactamente la fecha, pero vamos, en estos últimos años. No son de este año, deben ser del año anterior o del otro. La siguiente nos dice matar a él, y cuando esté preparada la escuchamos. Ahí estamos con ella. Matar a él. Matar a él.
clarísima la voz. Sí, esta, sí, sí. Claro, lo que pasa es que son fragmentos de algo que no sabes cuál es el contexto de esa frase, a quién se refiere, qué hay en torno a ese deseo de muerte o a esa intención de matar. No sabes si ha sido la víctima de algo, ¿no? Te dejan demasiadas incógnitas, ¿no? Por eso uno echa de menos, como tú decías, esos diálogos que Otto Konin y que algunos investigadores están obteniendo y que para mí quisiera yo, ¿no? Vamos con la última que vamos a escuchar esta noche. Cuéntanos un poco la historia. Están hablando, parece ser una serie de personas, hacen una pregunta y de repente responden un nombre. Sí, hay una voz lejana, Miguel, que curiosamente es el nombre del marido ya desaparecido, ya muerto de María. Es la dueña de la casa. La dueña de la casa, es como alguien que le llama. Escuchamos a ver luego. Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras. Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras. Una de estas. Se oye la voz del investigador. ¿Vicente Moros es el investigador? Pedro Moros, sí. Pedro Moros, perdón, sí, me sonaba su voz. Y al fondo lejano sí, él le pregunta, como han oído los oyentes, bueno, pues el nombre de alguien a quien corresponden esas caras, y se oye una voz lejana, venida, quién sabe de dónde, que dice Miguel, ¿no? Lo dice con bastante claridad, aunque de lejos, ¿no? ¿Cómo se responde a la pregunta? Fernando, a punto de terminar, ¿qué conclusión se puede sacar de todo este tremendo lío de estas voces que te ponen los pelos de punta, que a veces parece que responden, que se comunican no solamente ya a través de un magnetofón, sino por el ordenador, por la televisión, cuando menos te lo esperas? Más allá quiere entrar y decirnos que está ahí, que esta vida continúa. Hombre, obtener esa conclusión, bueno, pues para algunos yo creo que es claro, que es lo evidente, que es lo más directo y lo más simple. A mí como a otros pues nos cuesta, no es que estemos en contra de esa hipótesis, nos parece que es una de ellas y además que las cosas, la experimentación conduce en esa dirección. Pero bueno, uno por formación tiene alguna reticencia a ese nivel. Lo que sí parece claro, lo que sí se desprende es que hay otra, que la realidad se extiende más allá de lo que captan nuestros sentidos, que nuestros aparatos, nuestra tecnología, nuestras prótesis. En definitiva, un magnetofón pues sería y un micrófono algo más allá de nuestros propios oídos, que capta otras cosas. Esa realidad se extiende más allá de lo que vemos, de lo que tocamos y de lo que experimentamos, lo cual ya en sí mismo me parece que es tremendamente sugestivo y muy interesante. Cualquier camino, cualquier intento, cualquier paso que se dé en un descubrimiento de esas fronteras, de lo que hay más allá de esas fronteras de la realidad, me parece interesante. Pero solo esa conclusión, llegar a la conclusión de que hay mucho más de lo que vemos y oímos y percibimos con nuestros sentidos, que la realidad se extiende de una forma mucho más amplia y dilatada alrededor nuestro, a mí ya me parece estimulante. Y las psicofonías son una prueba de eso. Fernando, pues gracias. Llega el momento de despedirte en este segundo programa del Espacio en Blanco, darte las gracias. Y hay un artículo que sacáis en la revista, Cuando los espíritus se materializan, escrito por Hilary Evans y su mujer, que tiene... Mary Evans, sobre todo, es la que proporciona los artículos de este matrimonio. Tiene un encanto especial, primero porque Hilary es un hombre con gran sentido del humor, un profundo conocimiento de estos temas, pero su mujer, Mary Evans, es la que tiene el archivo, pues que sirve como fondo para las ilustraciones de la mayoría de los libros que se publican sobre estas cuestiones, y tiene grabados y fotografías deliciosas. Aquí incluimos bastantes de ellas, ¿no? A mí esos artículos me encantan. Queríamos haber hablado de ese artículo, pero ahí están algunas de las normas que uno tiene que seguir, cómo comportarse cuando esté en el más allá, ¿no? Sí, es muy divertido. Los regalos que hay que hacer a la gente cuando estés en el más allá. Es eso, vamos a jugar, a imaginar cuando uno se muere qué hay que hacer para volver y cómo debe uno comportarse en sociedad cuando vuelve a este mundo, cuando se presenta en una sesión de espiritismo o cuando se aparece algún pariente, ¿no? La respuesta es el más allá, tarde o temprano la encontraremos. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Te emplazo para seguir en algún otro programa, y gracias por enseñarnos a todos y por meternos a todos en este mundo del misterio. Gracias a ti, como siempre, y ya sabes que cuentas conmigo para lo que quieras. Gracias.